Con un presupuesto de 10 millones, Longlegs está dirigida y escrita por Oz Perkins, quien es hijo de Anthony Perkins, a quien conoceremos por la mítica película Psicosis, donde interpretó al personaje de Norman Bates. Longlegs se encuentra protagonizado por el más que conocido Nicolas Cage y por Maika Monroe, a quien conoceremos más por It Follows. Esta película se estrenó el 2 de agosto en España y el 29 de agosto en Argentina y el resto de Latinoamérica. Rarísimo. La sinopsis de la misma nos lleva a conocer al personaje de Maika Monroe, quien interpreta a una joven agente del FBI llamada Lee Harker, la cual es asignada al caso de un asesino en serie que va dejando múltiples pistas ocultas en todos los lugares donde comete sus crímenes. El film nos lleva junto a la gente a juntar y resolver todos estos indicios que va dejando el asesino. Pero a medida que la investigación se torna más y más complicada, Harker se da cuenta que hay un vínculo personal con este antagonista y debe actuar rápidamente para evitar otro asesinato familiar. Algo curioso de esta película es que tiene muchas referencias al cine de terror moderno. También se puede apreciar una más que clara influencias o referencias a películas como Seven, El silencio de los inocentes o inclusive al mismo Asesino del Zodiaco. En cuanto a la escenografía del film, me pareció simplemente brillante. Se acomoda muy bien a lo que se plantea cada situación. Oz Perkins siempre en sus películas tiene muchísima creatividad en cuanto a esto. Todas las imágenes están muy bien planteadas y se nota que están muy bien pensadas y hechas con mucho cariño. Ahora, yendo un poco a la trama, la película empieza muy bien. Quizás algunas cosas pudieron ser planteadas de otro modo llegando al final. Creo que en esta película lo que le favoreció y jugó a favor y en contra de la misma es su excelente campaña de marketing, como por ejemplo los famosos carteles con número de teléfonos que si llamabas te respondía el mismísimo serial killer. También avances donde solo se escuchaban latidos del corazón de la actriz Maika Monroe y un diario norteamericano que publicó un mensaje cifrado que te llevaba a una página donde se detallaban todos los crímenes ocurridos en la película. Ahora, en cuanto a las actuaciones, el personaje de Maika Monroe demuestra que está a la altura de lo que le pedía su personaje y evidentemente está muy bien dirigida en esta película. Con el caso de Nicolas Cage, como siempre, este actor demuestra que él actúa muy pero muy bien cuando él quiere. Ahora, en cuanto a lo que se dijo de esta película o en los comentarios, ya sea de prensa especializada o simplemente de espectadores, nuevamente nos topamos con comentarios súper polarizados, como por ejemplo que es la mejor película de la década, que es una película que revoluciona el cine del terror. Este comentario precisamente me llamó muchísimo la atención, ya que se dijo lo mismo de Bárbaro. Bárbaro para mí fue una película horrible y por todos lados decían la nueva revolución del terror. También había comentarios como que dicen que le dan 10 de 10, que es una total pérdida de dinero y de tiempo. Evidentemente las personas que dicen esto no vieron Jeepers Creepers Reborn. Vi muy pocos comentarios que planteaban una opinión objetiva y sincera, sin caer en los típicos comentarios de la mejor película del género o la peor película del mundo. También, por el ritmo y la forma en que está planteada la película, es bastante fácil despistarse o perderse algún mínimo detalle, lo cual a mí me gusta porque te ayuda a estar enfocado y prestando atención en el film, pero entiendo que no es algo para todos los públicos, por lo que desde ese punto es entendible que tenga múltiples críticas de diferentes personas, pero no justifica la polarización total de la cinta. Personalmente la película a mí me gustó mucho. También por algunos momentos sentí que el guión iba un poco lento. Ahora, en cuanto al asesino en serie, me hubiera gustado un poco más de desarrollo en cuanto a su personalidad. De igual forma, Nicolas Cage, nuevamente, repito, hace un trabajo genial. En cuanto a la protagonista, me hubiera gustado que se explore un poco más de ella, contar algo más sobre su pasado, sobre su infancia y todo ese desarrollo que no se exploró tanto.
En lo que yo me perdí un poco o tal vez no entendí, ya que me costó muchísimo ver esta película, es por qué el asesino se hacía llamar Longless. Esta parte no la entendí. Si alguien sabe el por qué o encontró algún significado, por favor déjenlo en los comentarios. Creo que esta película, si bien me resultó muy buena, la campaña de marketing y sobre todo los comentarios en X y demás redes sociales elevaron la cinta a unas expectativas imposibles de cumplir, lo cual le jugó tanto a favor como en contra. Pero como siempre digo, nunca tenemos que dejarnos guiar por estas críticas o salir a prejuzgar una película en base a ellas. Debemos ver la película y formar nuestra opinión propia. Si tenés alguna recomendación de serie o película, no dudes en dejarla en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, no dudes en dejar tu me gusta y suscribirte. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos. Sé que no te da miedo un poco de la oscuridad, porque tú eres la oscuridad.